Estás aquí porque algo dentro de ti está cansado de repetir patrones, de vivir con el corazón apretado, de fingir que todo está bien cuando por dentro sientes que te estás desmoronando. Has sido fuerte tanto tiempo que te olvidaste de ti mismo. Has dado tanto amor que olvidaste cómo se sentía recibirlo, y mucho menos cómo se sentía darte ese amor a ti mismo. Este viaje no es uno más entre tantos. Es un alto en el camino, un espacio sagrado para respirar y preguntarte con honestidad brutal, ¿cuánto más vas a seguir sufriendo por aquello que ya no te construye? De la mano de las profundas reflexiones de Carl Jung, surge una verdad tan simple como liberadora. El amor propio que creías inalcanzable nace el día que decides que no vas a sufrir más. Quizás te enseñaron que el sufrimiento era noble, que debías aguantar por amor, por lealtad, por compromiso o por miedo. Tal vez creíste que tu dolor era un precio que debías pagar para ser merecedor de algo mejor. Pero Jung nos muestra otra ruta. Una ruta en la que tu sombra no es un castigo, sino una guía. En la que tu herida no es una condena, sino una semilla. Jung entendía como pocos el lenguaje del alma. Él no hablaba de fórmulas mágicas ni de frases bonitas para calmar el dolor. Jung hablaba de enfrentarlo, de integrarlo, de dialogar con esa parte de ti que has ignorado tanto tiempo. Y justo ahí, en el centro de tu sombra, es donde emerge el amor propio más inesperado y poderoso, porque el amor propio del que hablamos no es el de los espejos y las afirmaciones vacías. Es el amor propio que se construye con cicatrices, con límites, con valentía. Es ese amor que nace cuando dices, hasta aquí, cuando decides que mereces paz y que tu historia no será definida por el dolor que otros te causaron. Jung nos enseñó que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Esto significa que aquello que no sanas en tu interior, lo terminarás repitiendo afuera en forma de relaciones, patrones y dolor. Jung creía que el ser humano vive fragmentado cuando no conoce su inconsciente. Por eso, decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Esta frase resume el núcleo de nuestro sufrimiento. No estamos destinados a sufrir, estamos atrapados en una narrativa inconsciente que nos mantiene girando en círculos. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que debemos soportar ciertas situaciones porque así es la vida o porque el amor todo lo aguanta. Pero Jung advertía que cuando una persona se identifica demasiado con su sufrimiento, corre el riesgo de volverse adicta a él. En lugar de crecer, se aferra al dolor como si fuera una parte esencial de su identidad. Es importante, entonces, detenernos a hacer un ejercicio introspectivo. ¿Qué historias te cuentas sobre tu dolor? ¿Crees que debes sufrir para merecer algo? ¿Te has convencido de que amar es sacrificarte eternamente? Jung hablaba de la herida sagrada, esa parte rota dentro de nosotros que, si se integra y se trabaja, se convierte en el portal hacia nuestra sanación. Pero si la negamos, si seguimos huyendo de ella, se convierte en el origen de todos nuestros sabotajes, de nuestros apegos, de nuestros sufrimientos innecesarios. Hay una parte de ti que ha normalizado relaciones que no te valoran, que se ha convencido de que su voz no importa. Esa parte no eres tú, sino un arquetipo inconsciente que heredaste, el del mártir, el salvador, el niño herido. Es hora de que te des cuenta de que no tienes que seguir interpretando ese papel. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a explorar la sombra, todo aquello que ocultamos, negamos o rechazamos de nosotros mismos. Pero aquí viene el giro radical. La sombra no es solamente oscuridad, también contiene tu poder, tu dignidad, tu capacidad de decir no, de poner límites, de elegirte a ti mismo. Uno de los mayores actos de amor propio es abrazar tu sombra, mirarla de frente y decirle, ya no te tengo miedo, sé que estás herida, pero ya no voy a seguir escondiéndote ni juzgándote. Ese momento de integración es profundamente liberador. Ahí es donde el sufrimiento deja de ser una condena y empieza a transformarse en luz.
Jung afirmaba que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Este es uno de los grandes secretos del amor propio. No se trata de luchar contra lo que eres, sino de abrazarlo y desde ahí comenzar a evolucionar. El cambio real no nace del rechazo, sino de la aceptación profunda. Piensa en cuántas veces has repetido los mismos errores con diferentes personas. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el inconsciente busca completarse, sanarse, y por eso te pone una y otra vez frente a las mismas lecciones. Cuando tomas conciencia, ya no reaccionas automáticamente, empiezas a elegir. Una señal clara de que estás sanando es que dejas de justificar el sufrimiento. Ya no necesitas historias que endulcen el maltrato, no minimizas lo que sientes, no te conformas con migajas emocionales. Empiezas a entender que amar no duele. Lo que duele es insistir en lugares donde no eres respetado. Aquí entra otro pilar de la psicología de Jung, el proceso de individuación. Es el camino hacia convertirte en quien realmente eres, sin máscaras, sin papeles impuestos, sin repetir lo que se espera de ti. El amor propio emerge como un resultado inevitable de ese proceso. Cuando comienzas a darte cuenta de quién eres sin el sufrimiento, ocurre algo mágico. El vacío que antes llenabas con relaciones, con ansiedad, con aprobación externa, comienza a llenarse de presencia interior. Ya no necesitas correr ni probar nada, solo estar. Jung enseñaba que muchas personas buscan la felicidad sin estar dispuestas a enfrentar su sombra. Pero sin esa confrontación, todo es superficial. El verdadero amor propio es un acto de valor. Es decidir entrar en ti, aun sabiendo que encontrarás caos, contradicciones, heridas, pero también belleza, sabiduría y fortaleza. Cuando decides no sufrir más, no estás siendo débil, estás siendo valiente, porque estás dejando de adaptarte al dolor y comenzando a elegir el crecimiento. Jung decía que la neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha descubierto su sentido, y el amor propio es justamente eso, el sentido que convierte el dolor en propósito. Este texto no te está pidiendo que niegues tu historia. Todo lo contrario, te está pidiendo que la tomes con las dos manos y le digas, gracias por lo que me mostraste, pero ahora yo elijo escribir una historia diferente. Quizás te han hecho creer que cambiar duele más que quedarse igual, pero Jung afirmaba que todo lo que no se transforma se repite, y lo que se repite desde el dolor se convierte en una jaula emocional. Tú no naciste para vivir en una jaula, naciste para vivir en verdad. Carl Jung decía que la libertad no se logra suprimiendo lo que no nos gusta, sino integrándolo. Esto aplica con brutal fuerza al amor propio. No consiste en negar nuestras sombras, sino en abrazarlas, en reconocer que lo que rechazamos en nosotros suele tener el poder de sanarnos cuando nos atrevemos a entenderlo. La mente humana se mueve entre polos opuestos, luz y sombra, placer y dolor, seguridad y riesgo, pero nos enseñaron que para vivir bien debíamos eliminar el conflicto. Jung demostró lo contrario. Solo quien integra sus opuestos puede volverse completo. El amor propio real no es armonía constante, sino aceptación radical de nuestras contradicciones. Jung propuso que dentro de cada uno de nosotros hay una totalidad esperando manifestarse. Por eso, el amor propio no solo es sanar heridas pasadas, sino también construir la totalidad de nuestro ser. La clave está en dejar de identificarnos únicamente con la máscara que mostramos al mundo. Jung llamó a esa máscara el ego y dijo que su tarea era funcional, pero limitada. Quien solo vive desde el ego termina vacío. El ego quiere reconocimiento, el alma quiere profundidad, y el amor propio verdadero nace cuando haces silencio y escuchas el alma. Viktor Frankl, sobreviviente del horror y fundador de la logoterapia, decía que el ser humano puede soportarlo todo, excepto la falta de sentido. Cuando sigues sufriendo por los mismos vínculos, los mismos patrones, las mismas heridas, en el fondo estás gritando por sentido. Tu alma está pidiendo una nueva narrativa. Cuando decides que no vas a sufrir más, estás devolviéndote a ti mismo el derecho de encontrar ese sentido.
Jung lo llamó el llamado del sí mismo. Es una fuerza interna que, aunque silenciosa, está constantemente guiándote hacia tu autenticidad, hacia lo que eres más allá del condicionamiento. Hay una belleza inmensa en dejar de huir de uno mismo, en mirar tu historia con compasión, en abrazar las partes que antes negabas, porque ahí, justo en lo que antes querías destruir de ti, están tus talentos dormidos, tu sensibilidad, tu creatividad. El amor propio no elimina tu sombra, la transforma en luz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido miedo de brillar? ¿Cuántas veces has fingido ser menos para no incomodar? Jung llamaba a esto el miedo a la individuación. Ese terror inconsciente a convertirte en quien realmente eres, porque serlo implica perder personas, dejar sistemas, desafiar expectativas. Pero también implica ganar paz, autenticidad y fuerza interior. Alfred Adler, contemporáneo de Jung, decía que todo ser humano tiene una pulsión hacia la superación, pero esa superación solo es posible si dejamos de identificar la fuerza con la rigidez. La verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad asumida, no de la dureza defensiva. Y aquí viene una verdad brutal. Muchas personas sufren no porque el mundo les niegue amor, sino porque ellas mismas se lo niegan a diario. Cuando permites que otros te lastimen, cuando callas tu verdad, cuando no defiendes tus límites, estás diciéndote a ti mismo, no soy digno de cuidado. Ese mensaje cala profundo y te envenena, pero puedes revertirlo y no necesitas que nadie más lo haga por ti. Hoy mismo puedes empezar a darte ese amor que tanto buscaste afuera. Comienza por hablarte con respeto, por descansar sin culpa, por poner límites sin miedo. Cada acto consciente es un ladrillo en la reconstrucción de tu amor propio. Jung afirmaba que todo lo que niegas en ti te somete, pero lo que aceptas te transforma. Es por eso que el sufrimiento deja de ser maestro, cuando ya entendiste la lección. Si sigues sufriendo por lo mismo, no es porque seas débil, sino porque tu inconsciente aún repite una escena no resuelta. La relación contigo mismo es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. No puedes esperar vínculos sanos desde una identidad quebrada. No puedes pedir respeto si no te respetas. No puedes exigir paz si te hablas con violencia interior. Cada día, el sufrimiento repetido te vuelve adicto al drama. Te hace sentir que sin él no eres nadie. Pero tú no eres tu herida. Eres quien la observa, quien la sostiene, quien decide qué hacer con ella. En esa decisión está tu libertad. Muchos han confundido el amor con el sacrificio desmedido, con aguantar, con soportar, con callar. Pero Erich Fromm fue muy claro al decir que el amor no puede florecer donde no hay respeto mutuo, libertad emocional y crecimiento. Lo que te obliga a encogerte, a traicionarte, no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de vínculo. La mayoría de las personas que sufren crónicamente lo hacen no porque el mundo sea cruel, sino porque su sistema de creencias ha sido programado para aceptar lo mínimo. Jung afirmaba que el inconsciente colectivo moldea gran parte de nuestros deseos. Si has crecido en una cultura que romantiza el sufrimiento, lo más probable es que sientas culpa al empezar a cuidarte. No estás loco por necesitar espacio. No estás mal por no querer dar más de ti a quienes solo te consumen. En realidad, estás despertando. Y ese despertar duele porque implica soltar la imagen del bueno, del fuerte, del que siempre está ahí para todos. La verdadera sanación exige desobedecer el rol que te fue impuesto. Tu historia no te define, pero sí te revela. Y en ella hay códigos que puedes descifrar para comprender quién eres realmente. Jung hablaba del simbolismo de los sueños como un portal directo al inconsciente. En cada imagen onírica, en cada fragmento de pesadilla, se esconde una parte de ti que quiere ser reconocida. La herida más profunda no es la que otros te hicieron, sino la que tú perpetúas cuando decides seguir en el mismo lugar, sabiendo que te estás traicionando. Ese es el sufrimiento voluntario, ese que se disfraza de lealtad, pero que por dentro es abandono propio. Salir de ahí no es egoísmo, es supervivencia emocional. Elías era, a los ojos del mundo,
un hombre funcional. Tenía trabajo, una pareja estable, amigos con los que reía en cenas de viernes por la noche. Pero por dentro, llevaba años sintiéndose ajeno a sí mismo. Cada mañana al despertar, la primera sensación que lo visitaba no era gratitud ni esperanza, sino un peso en el pecho, una mezcla de apatía y desasosiego que no lograba entender. Jung escribió alguna vez que la vida más trágica no es la de quien sufre en exceso, sino la de quien no entiende por qué sufre. Y ese era Elías, un hombre atormentado por un dolor sin nombre, una tristeza sin causa, una sombra que no lo dejaba en paz. Durante años lo ignoró. Se volcó al trabajo, se distrajo con placeres inmediatos, se refugió en relaciones cómodas. Pero cada tanto, cuando todo se callaba, esa sombra volvía, a veces en forma de insomnio, otras como una angustia sin dirección, en otras ocasiones como una ira que estallaba sin sentido y que después le dejaba una culpa corrosiva. Una noche, mientras esperaba que su pareja saliera del baño, encontró un libro antiguo en la estantería. Era de su abuelo, un psicólogo retirado que había muerto hacía muchos años. El título estaba borroso, pero al abrirlo, leyó una frase que pareció escrita para él. Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Era de Carl Jung. Esa frase lo atrapó. La subrayó, la escribió en su celular y esa misma semana buscó un terapeuta. No cualquiera. Buscó uno que trabajara con enfoque junguiano. No sabía exactamente qué significaba eso, pero algo en su interior le decía que allí encontraría respuestas. La primera sesión fue incómoda. Sentía vergüenza de hablar de sí mismo, de sus miedos, de la sensación de no reconocerse. Pero el terapeuta no lo apuró. Le dijo que no viniera a arreglarse, sino a descubrirse, que la cura no estaba en dejar de sentirse mal, sino en entender por qué se sentía así. Le habló del viaje hacia la sombra. Elías no entendía mucho al principio, pero volvió cada semana durante meses. En cada sesión, una capa más caía. Empezó a hablar de su infancia, de una madre rígida, un padre ausente, de su necesidad constante de aprobación, de cómo se había vuelto el niño perfecto que todos aplaudían, excepto él mismo. Recordó algo que había olvidado por años, que solía dibujar, que amaba escribir, que era sensible, emocional, artístico. Pero en casa eso no era bien visto. Los hombres no lloran. Tienes que ser fuerte. No seas tan dramático. Y así, enterró todo lo que era y se convirtió en lo que esperaban de él. Su terapeuta le habló del arquetipo de la máscara, lo que Jung llamaba la persona, la fachada que usamos para sobrevivir socialmente. Elías comprendió que había vivido décadas desde esa máscara. No era real, era funcional, pero vacía. Y esa era la fuente de su sufrimiento. Una tarde, tras una sesión especialmente dura, Elías se detuvo frente al espejo. No para peinarse ni para comprobar su aspecto. Solo se miró largo, profundo. Por primera vez, se preguntó con sinceridad, ¿quién soy cuando no estoy fingiendo? No tuvo una respuesta inmediata, pero supo que ese era el principio. Decidió retomar sus dibujos. Al principio le temblaba el pulso, se sentía torpe, pero poco a poco, algo dentro comenzó a fluir. Era como si partes dormidas de su alma empezaran a despertarse. Comenzó a llorar más seguido, pero ya no era un llanto de desesperanza, sino de limpieza. Su terapeuta le explicó que muchas veces la tristeza acumulada necesita salir en forma de agua, que cada lágrima que se permite es una capa de represión que se suelta. Comenzó a tener sueños intensos. Soñaba con serpientes, con niños que lloraban, con puertas que se abrían. El terapeuta lo animó a escribirlos, a analizarlos. Jung decía que los sueños son el lenguaje del alma, y para Elías ese lenguaje se volvió una brújula. Una noche soñó que descendía a una cueva oscura. Allí encontraba una caja cerrada. La abría, y dentro había una foto suya de niño. Sosteniéndola, sentía una mezcla de tristeza y ternura. Al contarlo en terapia, su terapeuta sonrió. Ese es tu niño interior pidiendo ser visto.
Elías comenzó a hablar con ese niño en meditación, en cartas, en dibujos. Comenzó a protegerlo, a dejar de culparse por haberlo ignorado tanto tiempo. Y en ese proceso, su ansiedad comenzó a ceder, su insomnio disminuyó, comenzó a dormir con paz. Con el tiempo, se dio cuenta de que algunas relaciones ya no resonaban. Personas con las que antes compartía todo, ahora le parecían vacías, superficiales, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque él estaba cambiando. Estaba volviendo a casa, tomó decisiones difíciles, terminó una relación que lo asfixiaba, cambió de trabajo, se mudó. Cada decisión era una despedida de una versión suya que ya no encajaba. Le dolía, pero lo hacía con dignidad, porque ahora sabía que su bienestar no era negociable. Su terapeuta le recordó: la individuación, según Jung, es el proceso de volverse uno mismo, completo, auténtico. Y eso era lo que Elías estaba haciendo sin darse cuenta. No se estaba curando, se estaba integrando, aceptando todo lo que era, luz y sombra, fuego y agua. Un día, sin planearlo, se encontró caminando por un parque que no visitaba desde niño. Allí se sentó bajo un árbol y comenzó a escribir. No un diario ni una carta. Era un manifiesto, un compromiso consigo mismo. Hoy, Elías, me elijo. No más máscaras, no más sacrificios, no más sufrimiento innecesario. Me reconozco, me respeto, me amo. Ese fue el día en que todo cambió. No por magia, sino porque, como decía Jung, cuando el alma se reconoce, la vida comienza a alinearse. Desde entonces, Elías ya no vivía para cumplir expectativas, vivía para honrar su verdad. Las personas nuevas que llegaron a su vida no lo aplaudían por ser perfecto, lo abrazaban por ser real, lo respetaban por su autenticidad. Y él, por fin, podía recibir amor sin miedo, porque había aprendido a dárselo primero a sí mismo. Años después, ya convertido en terapeuta, Elías compartía su historia con quienes llegaban rotos a su consulta, no como un héroe, sino como un testigo, un recordatorio de que sí es posible, que el amor propio inimaginable aparece cuando te niegas a seguir sufriendo, cuando decides sanar, cuando te eliges. Ahora, cuando alguien le pregunta si aún tiene miedo, él responde: claro que sí, pero ya no me paraliza, porque aprendí que el miedo también es parte de mí, y no necesito pelear contra él, solo caminar con él. Y cada noche, antes de dormir, agradece no por no sufrir, sino por haber encontrado sentido en su dolor. Porque, como Jung decía, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y Elías ya no teme a sus cicatrices. Son el mapa de regreso a sí mismo. La historia de Elías nos muestra que el sufrimiento sin nombre no es señal de debilidad, sino un llamado del alma a ser escuchada. En psicología profunda, cuando una persona siente que algo no está bien sin poder identificar qué, se interpreta como una señal del inconsciente pidiendo ser reconocido. El vacío de Elías era real, aunque invisible, y en ese abismo se escondía la semilla de su transformación. Desde la perspectiva de Carl Jung, lo que Elías experimenta es el inicio del proceso de individuación, ese viaje simbólico hacia el reencuentro con uno mismo. Jung consideraba que muchas personas viven como actores en una obra escrita por otros, y solo cuando se atreven a cuestionar su papel comienza la verdadera existencia. La incomodidad crónica de Elías era, en esencia, la rebelión de su alma ante una vida sin autenticidad. El momento en que encuentra la frase de Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, no es una coincidencia. En psicoterapia, llamamos a esto un símbolo activador, un elemento que interrumpe la narrativa automática y despierta al sujeto. Esa línea fue el detonante de su deseo de comprender, un punto de quiebre donde el alma se abre paso en medio de la rutina. La búsqueda de un terapeuta junguiano no fue solo una elección lógica, fue una decisión simbólica. Buscar una guía que no lo repare, sino que lo acompañe a reencontrarse. En terapia, esto representa un acto de soberanía emocional, donde la persona se coloca al centro de su proceso de curación
y no como un objeto pasivo del diagnóstico clínico. En sus primeras sesiones, Elías comienza a deconstruir su persona, esa máscara que todos usamos para adaptarnos al mundo social. Según Jung, la persona es necesaria, pero peligrosa cuando se convierte en prisión. Elías había vivido toda su vida como el correcto, el fuerte, el productivo, ignorando que debajo de esas etiquetas había un niño silenciado, un artista olvidado, un ser sensible marginado. Al conectar con su infancia, Elías accede a su niño interior herido, una figura central en psicoterapia emocional. Ese niño no es un recuerdo, es una parte viva de su psique que aún siente miedo, que aún busca aprobación, que aún tiembla ante el rechazo. Abrazar a ese niño no es una metáfora poética, es un acto terapéutico profundo que libera años de represión. Los sueños de Elías comienzan a revelarse como herramientas fundamentales en su proceso. En la psicología analítica, el sueño es el lenguaje del inconsciente y no se interpreta de forma literal, sino simbólica. La serpiente, la cueva, la caja, el niño, todos esos elementos representan fragmentos de su identidad esperando ser reintegrados. Cuando Elías decide volver a dibujar, lo que está haciendo es reconectar con su energía creativa, que en la psicología junguiana representa el alma en movimiento. El arte no es solo una expresión estética, es una vía terapéutica que permite al inconsciente hablar sin la censura del lenguaje lógico. Elías también comienza a sentir emociones intensas que antes reprimía: la tristeza, el llanto, la rabia. Lejos de ser síntomas patológicos, son señales de que su sistema emocional está volviendo a la vida. En psicoterapia, esto se llama reactivación afectiva, una etapa donde el paciente recupera la capacidad de sentir y, por tanto, de sanar. Las decisiones que toma, terminar una relación, cambiar de entorno, escribir su manifiesto, no son impulsos, son acciones integradoras donde la psique empieza a alinear pensamiento, emoción y conducta. Ya no actúa por inercia, actúa desde un nuevo centro de conciencia que lo ha colocado como protagonista de su historia. El paso del tiempo en la historia de Elías es crucial, porque muchas personas creen que sanar es cuestión de semanas. Pero en psicología profunda, el proceso de individuación puede tomar años, ya que no se trata de cambiar la conducta, sino de transformar la relación con uno mismo desde la raíz. Uno de los momentos más potentes es cuando Elías se sienta frente al espejo y se pregunta: ¿quién soy cuando no estoy fingiendo? Esta pregunta es el corazón de toda terapia real. En ese momento, el ego comienza a ceder el control y el verdadero sí mismo emerge. La respuesta no llega de inmediato, porque requiere escucha interna, tiempo y paciencia. Su transición de paciente a terapeuta representa lo que Jung llamaba el arquetipo del sanador herido, aquel que, al atravesar sus propias heridas, encuentra el poder de guiar a otros. Elías no sana para enseñar, sana para vivir, y en ese vivir, inspira. El sufrimiento de Elías no desaparece del todo, pero se transmuta en sentido. Como decía Viktor Frankl, ya no lo paraliza, lo moviliza, porque ha comprendido que el dolor no es su enemigo, sino su maestro, que cada sombra trae un mensaje, que cada caída puede ser un altar si sabes cómo levantarte. La historia también nos muestra la importancia de los límites emocionales. Elías empieza a decir no, a dejar vínculos que lo ahogaban, y aunque al principio siente miedo y culpa, aprende que la culpa es muchas veces el precio de la libertad cuando has sido educado para agradar. El amor propio inimaginable no llegó como un relámpago, llegó como una serie de decisiones firmes, pequeñas, cotidianas. Elías no se amó el día que escribió su manifiesto, se amó cada vez que se eligió, incluso cuando temblaba de miedo. Cada paso fue un acto de lealtad hacia sí mismo. ¿Y si el dolor que sientes no es una señal de debilidad, sino el grito de tu alma pidiéndote que regreses a ti? ¿Y si toda esa ansiedad, ese vacío, esa culpa silenciosa que arrastras, no están ahí para castigarte, sino para despertarte?
¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues esperando que otros te valoren cuando ni siquiera tú has aprendido a reconocerte? ¿Por qué te apegas a lo que ya sabes que te hace daño? ¿A quién intentas salvar cuando eres tú quien se está perdiendo? ¿Quién serías si dejaras de mendigar amor y empezaras a construirlo dentro de ti? ¿Y si la vida no se tratara de dejar de sufrir, sino de comprender por qué has sufrido tanto y qué vas a hacer con esa historia? ¿Te das cuenta de que puedes ser tu propio comienzo, tu propio refugio, tu propia redención? ¿O sigues esperando que el mundo te devuelva algo que ni siquiera tú te has atrevido a darte? Jung decía que el privilegio de toda una vida es volverse quien uno realmente es. ¿Has empezado ese camino? ¿O sigues viviendo para sostener versiones prestadas de ti? ¿Y si hoy fuera el primer día en que te eliges, no por orgullo, no por vanidad, sino por dignidad? ¿Te atreverías a caminar hacia ti sin más excusas? Reflexiona por un instante. Si Elías pudo hacerlo, ¿qué te impide a ti dar ese paso? ¿Qué te detiene más? ¿El miedo al cambio o el hábito del sufrimiento? ¿Qué pasaría si, en vez de seguir ocultando tus heridas, decidieras sanarlas con luz, con verdad, con amor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir igual? ¿O estás listo para pagar el precio de cambiar? Porque uno cuesta dolor, pero el otro cuesta libertad. ¿Qué historia estás escribiendo con tus decisiones? ¿La historia de quien se abandona o la de quien se encuentra? ¿Y si todo empieza con una sola frase que puedes decirte ahora mismo? Ya no me abandono. ¿Estás dispuesto a practicar el amor propio como un acto de rebeldía contra todo lo que te enseñaron que no eras? ¿Puedes comprometerte hoy a dejar de sobrevivir y comenzar a vivir desde lo que eres, no desde lo que esperas que los demás vean? Ahora detente, respira y responde con el alma. ¿Qué versión de ti estás listo para soltar? ¿Y cuál estás listo para abrazar? Si este texto ha tocado una parte de ti, si has sentido que algo se movió, que algo se reveló, entonces déjalo reflejado en tu vida. Comparte con otros esta frase que encierra todo lo que acabas de descubrir. Hoy empiezo a vivir desde lo que merezco, no desde lo que he soportado. No estás solo porque tus preguntas también son las nuestras. Queremos acompañarte, porque sanar no es un acto individual, es un movimiento colectivo de almas que deciden despertar. Y recuerda, tú no eres tus heridas, eres quien decide qué hacer con ellas. El amor propio inimaginable que llevas dentro no es un milagro lejano, es una decisión diaria, es tu próximo paso. ¿Te atreves a darlo? El viaje que hemos explorado, siguiendo los pasos de Carl Jung, no es solo un conjunto de ideas abstractas, es un mapa para el autoconocimiento genuino. Jung nos invita a mirar nuestras sombras no como enemigos a vencer, sino como partes esenciales de nuestra totalidad. Cuando decidimos dejar de sufrir, no estamos optando por la huida. Al contrario, estamos eligiendo enfrentar nuestra verdad más profunda. Es una paradoja poderosa. Para dejar de sufrir, primero necesitamos aceptar nuestro dolor, no negarlo. La integración de la sombra no nos vuelve perfectos, nos vuelve completos. El proceso de individuación descrito por Jung no es lineal ni tiene un punto final. Es una espiral de descubrimiento, donde cada capa revelada nos acerca más a nuestra esencia. El amor propio emerge naturalmente de este viaje, no como un conjunto de afirmaciones positivas superficiales, sino como una profunda aceptación de quienes realmente somos. Nuestra cultura con frecuencia nos enseña a buscar validación externa, a moldearnos según expectativas ajenas, a esconder nuestras vulnerabilidades. Jung nos mostró que esta fragmentación del ser lleva inevitablemente al sufrimiento. La autenticidad, vivir desde nuestro centro, no desde la periferia de opiniones externas, es el camino hacia la paz interior. Cada vez que establecemos un límite saludable, cada vez que honramos nuestras necesidades, cada vez que nos permitimos sentir sin juicio, estamos construyendo las bases de ese amor propio inimaginable. No es un destino, es una práctica diaria, un compromiso renovado cada mañana. Y quizás la mayor revelación de este viaje sea darnos cuenta de que, al acercarnos a nuestra totalidad,
no nos volvemos más egoístas, nos volvemos más capaces de conexiones genuinas. Cuando ya no necesitamos que otros llenen nuestros vacíos, por fin, podemos relacionarnos desde la abundancia, no desde la carencia. La invitación que Jung nos hace es clara. Conviértete en quien eres, no en quien te dijeron que deberías ser, no en quien crees que otros esperan, sino en quien eres, en tu verdad más profunda. En ese acto de valentía reside la semilla de toda transformación auténtica. El amor propio no es un lujo emocional, es la base necesaria para una vida significativa. Es desde él que podemos tomar decisiones que honran nuestra esencia, establecer relaciones que nutren nuestra alma y crear una vida que refleja nuestra verdad interior. Tu sombra no es tu enemiga, es tu guía. Tus heridas no son tu sentencia, son tus portales. Tu sufrimiento no es tu destino, es tu llamado a despertar. Y en la decisión de abrazar todas estas partes se encuentra la libertad que tanto has buscado. Que este viaje junguiano haya plantado en ti la semilla de la autenticidad. El resto del camino, ya sabes cómo recorrerlo.